Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Yo soy Ale, la administradora del blog y el canal Más Allá de las Páginas, y aquí les traigo el wrap up de enero. When I was a boy, I dreamed of a place in the sky, playing in the fields, battling with my shields, bows made out of twine. En enero leí un total de 14 libros, así que empecemos. El primer libro que leí es este pequeñito de Isabel Allende, que contiene el relato Los amantes del Guggenheim y El oficio de contar. Como bien lo dice el título, Los amantes del Guggenheim es un relato sobre un romance y tiene algo de realismo mágico. Y El oficio de contar es como un artículo, un ensayo hecho por la autora, donde nos cuenta cómo es que ella logra narrar sus historias y crear los hechos. Este libro ya lo había leído hace un par de años atrás, y este año, bueno, lo volví a leer para refrescar la memoria y ver si me pongo un poco más con la autora, y le di un 4 de 5. De todos los libros les dejo abajo un link para que vayan a sus reseñas de Goodreads si quieren. El segundo libro que leí en el mes fue El gigante egoísta de Oscar Wilde, en estas ediciones de Kindle de la biblioteca Miguel de Cervantes, que están gratuitas. Hace un tiempo que lo quería leer, pero las versiones que conseguía estaban muy caras, y como era un cuento tan cortito, pues lo conseguí por Kindle. Le puse un 5 de 5. En general, Oscar Wilde me gusta más en sus relatos que en sus novelas, así que este me gustó bastante. Cuenta la historia de un gigante que, después de estar años fuera, vuelve a su casa y echa a todos los niños que habían ocupado su jardín, provocando que en él se instale un invierno eterno, y trata de volver a resucitar su jardín invitando a los niños, y suceden algunas cosas, así que está muy interesante. El tercer libro que leí en enero fue Cuentos de príncipes y princesas, de autores anónimos. Es un libro bastante cortito, tiene 4 cuentos y también actividades para realizar con los mismos. La letra es bastante grande y tiene ilustraciones. Son cuentos de hadas, por así decirlo, justamente con príncipes y princesas, pero con características particulares. Me gustó bastante, tiene algunos toques de fantasía y me resultó entretenido. Le puse un 3 de 5. El cuarto libro que leí en el mes de enero fue Voces de la Saudade, de Fernando Pessoa. Es un libro en tapa dura con papel e ilustración, que tiene imágenes de Lisboa y algunos poemas del autor portugués. En general creo que me gusta más en su parte narrativa el autor que en la poesía, pero algunos poemas han estado bastante lindos. Le puse un 3 de 5. Y lo más interesante es cómo plasma imágenes de su país en sus poemas, y claro que las fotos son un muy buen acompañamiento. Los siguientes 3 libros que leí, que les voy a dejar las portadas por aquí, los leí en ebook. Son de la saga Canterbury de Caroline, de romance. Son Segundas oportunidades, Encontrando la absolución y Huellas y pies fangosos. A los 3 le puse 4 de 5. Tenía pendiente ponerme al día con los libros que tenía para leer esta saga. Creo que aún me quedan 1 o 2. Seguimos en la línea de los romances, o sea, cada uno de los libros se centra en una pareja distinta y van apareciendo personajes, algunos que ya conocíamos y otros nuevos. En general son historias cortitas que se centran más que nada en el desarrollo de la relación de los personajes o en alguna trama principal que se esté dando en el momento, y son para pasar el rato. El siguiente libro que leí es un clásico y es París era una fiesta, de Ernest Hemingway. Leí hace mucho tiempo El viejo y el mar, así que debería releerlo porque no me acuerdo mucho si me gustó o no. Este en particular es como una novela autobiográfica del autor, donde nos cuenta sus años en París y viajando por Europa con su mujer. Se ven situaciones típicas de la época. También vemos la relación que tenía el autor con otros autores que luego fueron muy reconocidos. Me resultó bastante llevadero
aunque es probable que me guste más en alguno de sus libros más novelados. A este le di un 3 de 5. El siguiente libro que leí en enero fue Tocando Fondo de Wally Lam. Ya lo había empezado el año anterior. Es un libro bastante gordito. Lo tenía pendiente desde 2012. Es una historia realista. Sucede en los años 60. La protagonista es Dolores Price. Es una chica que luego del divorcio de sus padres empieza a tener problemas alimenticios, de obesidad. Entonces nos cuenta más o menos lo que es el desarrollo de su niñez y su adolescencia hasta la adultez y todos los problemas por lo que pasa en su vida. Resulta bastante dramática la historia, a pesar de que vemos la lucha de Dolores por salir de sus problemas. Al final creo que se hubiera merecido mucho más de lo que tiene, pero estuvo bastante buena la historia y realista. Así que le di un 5 de 5. El siguiente libro que leí fue Breve Antología de Ciencia Ficción de varios autores reconocidos de la ciencia ficción. Le di un 4 de 5. Este libro tiene 10 relatos. En general creo que da un pantallazo bastante interesante a lo que es las distintas tramas y temáticas dentro de lo que es la ciencia ficción. Y nos muestra una variedad interesante para conocer a los maestros del género, por así decirlo. Descubrí algunos autores de los cuales me gustaría leer más y otros que no me llamaron tanto la atención. Así que lo considero una buena introducción al género si alguien está interesado en la ciencia ficción. Le puse un 4 de 5. El siguiente libro que leí es El cielo es real de Todd Burpo y Lynn Vincent. No es una novela en sí, sino que es el relato de la historia real de un niño que tuvo serios problemas de salud y cuando se recuperó empezó a contarle a sus padres situaciones que él dice que vivió en el cielo. El niño es Colton. En la actualidad creo que es un adolescente. Resulta bastante interesante cómo el padre va contando todas las situaciones por las cuales vivió la familia antes y después de lo que le pasó a su hijo. Y tiene ciertos momentos dramáticos y bastante sentimentales y emocionantes. No sé si es un libro para todo el mundo, pero a mí me gustó bastante y le puse un 4 de 5. El siguiente libro que leí fue El Príncipe de los Infiernos de Robert R. McCammon. Este libro lo tenía pendiente de 2012. Salió del tarrito de los libros pendientes. Es una novela un tanto posapocalíptica de suspenso. Tranquilamente podríamos decir que se desarrolla dentro del Armagedón. Aunque claro que no hablan estrictamente de esa batalla, sino que el protagonista, que es Baal, o sea, se llama Baal mejor dicho, es como una encarnación del mal en la tierra, un dios antiguo. Y los tres protagonistas, que son Zack, Virga y Michael, se dedican a tratar de buscarlo para deshacerse de él y que no destruya al mundo. Así que a lo largo del libro tenemos escenas bastante sangrientas y dramáticas y muestra mucho lo que es el lado oscuro de la humanidad y cómo podemos sucumbir a las peores cosas. Así que es muy interesante de leer y a este libro le puse un 4 de 5. El siguiente libro que leí fue un préstamo, les dejo la portada por aquí. Fue El Hombre Bicentenario de Isaac Asimov. Me quería meter más que nada en la ciencia ficción y volver al autor porque es uno de mis favoritos. Y hacía mucho que quería leer El Hombre Bicentenario. En sí, el libro se compone de la novela corta del Hombre Bicentenario y otros relatos que están relacionados, por así decirlo, con el tema del desarrollo de la robótica y los distintos robots y las 3 leyes, que son bastante conocidas en el mundo creado por el autor. En sí, más allá de lo que es el desarrollo de la ciencia ficción y la robótica, Isaac Asimov nos muestra valores y virtudes y cosas que la humanidad debería tener en cuenta para seguir avanzando. Así que me gustó mucho y le puse un 4 de 5 porque no todos los relatos me terminaron de encantar. Pero también después que lo leí me volví a ver la película El Hombre Bicentenario con Robin Williams, que también me gustó bastante. Y el libro 14 del mes de enero fue La magia oscura de Christine Feehan.
Es el cuarto libro de la saga de los Carpathianos, o la saga oscura, que trata sobre este tipo, por así decirlo, de vampiros, aunque no lo son, se llaman Carpathianos. Tienen algunas características, pero los vampiros, como los conocemos, malvados, estilo Drácula, son como sus enemigos. Es romance paranormal con toques de acción, porque la mayoría de los carpathianos que vemos son cazadores de estos vampiros y luchan contra el mal. Así que resulta bastante interesante de ver. Esta cuarta entrega es la historia de Gregory y Savannah, que desde el primer libro como que estamos esperando el desarrollo de esta historia. Es bastante dramática la relación entre estos dos protagonistas, a pesar de que sabemos que al final van a terminar juntos. Nos cuesta bastante llegar a aceptar el comportamiento de los dos. Savannah es un poco egoísta y Gregory es bastante machista, que es el estilo de estos protagonistas. Más que nada lo que hace es desarrollar la acción que se da después del encuentro de los dos, con la lucha contra algunos vampiros bastante fuertes que hay en la zona donde están los protagonistas. Y también vemos a el protagonista del libro anterior, que es Aidan Savage. Estoy deseando seguir con la saga, o sea, volver a leer los demás, así que a ver cuándo me pongo con el quinto. Y por supuesto es una historia más que recomendable. Yo le puse un 5 de 5. Es una muy buena historia, aunque sé que a algunos les puede costar un poco porque la autora es de hacer muchas descripciones, cosa que a mí particularmente me gusta, pero no a todos, así que... Y ese fue el último libro que leí en el mes de enero. Espero les hayan gustado mis lecturas y quisiera saber si ustedes han leído alguna de estas o que leyeron en el mes. Y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.